Sobre todo ambel matzatron jalo que el estcanel kibach schnatzvil matzok tochtnam salon shechman nejel matzake tochtnam chna shkopon tochtnam shmulkat makopon tochtnam chola esh makopon tochtnam tochpoklach jalo matzok salo tochtnam te tochchum hatumel machiten junkal oshe schnatzal nchikon schnatzvil kyojele junkan schnatzvil salo أخلو ماتوك يولتي كيوك الشخال قلت قلت سقون قلت قلت شناقصل هتومل ما تشتين شناقصال خالون تيخو شناقصل أوخ تشتيب أو شناقصل أوخ تشتيب ماتوك شناقصل كيوك الشناقصانخت أو كيوك الشناقصال هتومل أشيم خد نتوك تبو مالا هو قيول نتوك تبو مالا كان قيبلش أخد تشولل تسين ما تشتيب نقشمان. La importancia radica en que los mayas, MAM, conozcan un legado histórico que es el sistema de escritura, una tradición de nuestros antepasados que se desconoce mucho y además por el racismo y la discriminación que ha habido en Guatemala, pues se piensa que nosotros vivíamos bajo la montaña, desnudos. Pero no, somos un pueblo, una civilización muy grande y con conocimientos muy avanzados y pues es una muestra, el sistema de escritura maya es una muestra de ese conocimiento valioso que nos legaron y que podemos observar literatura maya jeroglífica en algunas ciudades antiguas y conocerlo pues es básico para conocer la historia de los pueblos mayas con el idioma maya y desde el idioma maya. Media vez se tengan las bases, pues que la gente participe, que los mayas participen, sobre todo los mayas MAM participen en esta formación, es de vital importancia, pues tendrán también bases para conocer las raíces de su conocimiento y también los diferentes sistemas de pensamiento que se plasmaron en este sistema, ¿no? Y pues es un gusto y pues también agradecemos la participación de las personas que han llegado, que han participado y pues es un tema que no se había dado, no se da mucho, pues ahora se está llevando en la mayoría de municipios y comunidades en la región MAM y pues ya estuvimos en Huehuetenango, en algunas comunidades y municipios de Huehuetenango y después acá en San Marcos, que estamos culminando y luego estaremos en Quetzaltenango, en algunas comunidades, municipios específicos, reuniendo gente MAM, hablantes MAM, para compartirles este conocimiento. Hemos coordinado con la Academia de Lenguas Mayas la realización de un taller como seguimiento a un conversatorio que ya se realizó con docentes y directores de centros educativos, específicamente el caso de los docentes que imparten el área curricular de culturas e idiomas mayas, garífuna y xinca. Esta actividad tuvo lugar acá en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, en jornada doble, y podemos decir que efectivamente fueron logrados los objetivos. Fue una actividad planificada para el proceso de sensibilización en cada uno de los docentes, para que vayan tomando conciencia de la importancia de conocer más a profundidad estos temas de pertinencia cultural, temas de bilingüismo, temas que tienen que ver con nuestro país, que es eminentemente cultural, multilingüe, y es importante que ellos pues, se puedan empoderar de estos temas. El día de hoy se habló sobre la epigrafía maya y calendario maya, y yo sé que se han llevado ese conocimiento, se han inquietado por conocer aún más todavía.